Bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 6, desde el versículo 2 vamos a leer, desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Vamos a leer un versículo cada uno. A ver quién me ayuda. ¿Quién va a leer el primero? Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Siguiente. Capítulo 6, versículo 3. Ahora. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Gracias. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Versículo 5. ¿Está ahí también, tengo entendido? Sí. Así que, atrévanse. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Gracias. Siguiente. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hasta aquí, por el momento, la palabra del Señor, y que ya la lectura siempre va a ser de bendición. Y por eso quería que cada uno leyera en voz alta esto. En algún momento usted, yo creo que aquí nadie puede decir: yo nunca me he sentido cansado. Tampoco nadie podría decir cuando llega el lunes en la mañana, ¿no es cierto? Y decir: otra semana más, ¿cierto? Y van pasando los años y yo ya a mis 45 casi, y ya comienzo a sentir que mi cuerpo no rinde como cuando tenía 25. Entonces empiezo a decir: estoy cansado. Y quizás alguien en esta sala también ha tenido muchos problemas, donde cada día es una batalla, cada día es una lucha. Y dice: ya estoy cansado, ya estoy cansado. Algunos incluso dicen: si mejor me muero y se me acaban todos los problemas, ¿cierto? Bueno, aquí estamos leyendo la historia de un pueblo que estaba esclavizado. Generación tras generación nacían bajo esclavitud, en una tierra que no era la tierra que a ellos se les ofreció. Había una promesa para el pueblo de Dios Israel: llegar a una tierra prometida. Dios lo había prometido, Dios lo había establecido así. Dios iba a enviar a su pueblo, a ese pueblo llamado Israel, a una tierra donde fluye leche y miel. Pero estaban esclavizados. Estaban esclavizados y estaban cansados. Escuchaban palabras de liberación, ¿cómo termina el versículo 9? Dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y esto saben que es una realidad que en el día de hoy, 2025, donde ya ni siquiera existe hoy la esclavitud como la vemos ahí, sigue habiendo congoja de espíritu, sigue habiendo tristeza, sigue habiendo pena, a tal punto que nubla
nubla, por decir así, la percepción, nubla los pensamientos y no escuchan el Evangelio. La gente escucha decir que Jesucristo murió en la cruz y que solamente viniendo a Él para clamar por salvación será salvo, y la gente, ay, es que estoy tan cansado. Ay, que tengo tanta pena. Y lo único que puede solucionar ese corazón que está triste, ese corazón que está angustiado, solamente es Jesucristo. Este pasaje nos está hablando de un Dios que no es indiferente, sino que ve, escucha y actúa. Es un Dios de misericordia y que muestra compasión. Dos palabras que son muy distintas, pero que hablan de quién es Dios. Un Dios misericordioso y un Dios compasivo. Cuando hablamos de la compasión, habla de un Dios que ve la situación del hombre. ¿Cómo está el hombre? La palabra nos dice que está en pecado. Lo vamos a leer. Hay un estado también de esclavitud. Esclavitud en el pecado. Y ve que el hombre es incapaz de poder liberarse de esa situación. Entonces, movido a misericordia, o sea, actúa para poder solucionar el problema del hombre, que es la esclavitud. Y Él, como dije, Él escucha el clamor. No es indiferente al clamor y actúa. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a personas que nos cuentan sus problemas y uno como que, siente una angustia en el pecho, ¿no es cierto? Pero no actuamos. Hemos un llamado a nosotros, los creyentes, también en esto. Porque decimos, a veces pudiendo solucionar, decimos, vamos a orar por ti. Y no actuamos. Bueno, Dios actúa. Dios actúa. Miren, ¿qué es lo primero que hace Dios? Versículo 6, al principio, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy el Señor, yo soy el dueño de todo, yo soy el único Dios. Antes que Él liberara o proceder a hablar de liberación a su pueblo, Él se presenta como el Señor, como el Dios eterno, como el Dios fiel. Es como si Dios mostrara sus credenciales a esta gente que estaba esclavizada, es decir, yo no soy cualquier persona, yo tengo todo el poder para solucionar esta esclavitud que ustedes tienen. Yo soy Dios. Y hoy día Él dice lo mismo. Hoy día le habla a aquellas almas que están atribuladas, a aquel corazón que está atribulado, a aquel corazón que tiene angustia. Siempre he dicho esto, Dios nos creó plenos. En la historia de Adán y Eva, allí en Génesis, ¿no es cierto? Nos creó plenos, nos creó completos, nos creó perfectos para Él, para darle la gloria a Él. Pero el hombre pecó, la mujer pecó, y desde ese día fue arrancada esa comunión con Dios. Por lo tanto, en el hombre hay un vacío. Y ese vacío, el hombre ha intentado llenarlo. ¿Y cómo lo llena? Por ahí escucha algo. Buscando las cosas del mundo, hermano. Buscando las cosas del mundo. Muy bien. Buscando las cosas del mundo. Y quizá usted, amigo, amiga, que no tiene esta relación que los creyentes tenemos entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, entenderá que las cosas del mundo son, por ejemplo, los vicios. Son, por ejemplo, el trabajo. Hay gente que vive para el trabajo. ¿Ya? El trabajo es parte elemental, o sea, mi vida la entrego al trabajo, no que el trabajo me sirva para vivir, al revés. Y eso es maravilloso para la empresa, que uno quiera vivir para el trabajo. Ahí tratan de llenar ese vacío. Otros lo hacen con el deporte. Y quieren llenar, no estoy diciendo que sea malo el deporte, pero quieren llenarlo todo con el deporte. Y así usted puede encontrar, y a lo mejor si nos hacemos un análisis honesto con nosotros mismos, sin decirlo públicamente, pero nos vamos a dar cuenta que hay ciertos aspectos en nuestra vida que queremos
ocuparlos para llenar ciertas cosas, ciertos vacíos. Bueno, el único que puede llenar ese vacío completamente es Cristo. Es Cristo. Entonces Él, Dios Todopoderoso, se presenta como el único que puede solucionar esta esclavitud. Yo soy Jehová, yo soy Dios. La salvación no va a descansar en Moisés. Moisés solamente sería un instrumento. La salvación no descansa en un hombre. La salvación no descansa en el pastor, ni en el hermano, ni siquiera en la iglesia. La salvación es de Dios. Y es Él el que lo otorga. E hizo, y vamos a ver, una gran obra para poder otorgar esta salvación. Pero la salvación no descansa en nada de este mundo. En absolutamente nada. El Evangelio comienza con Dios. El Evangelio es una buena noticia. Nosotros vamos a escuchar, a lo mejor usted se ha familiarizado con la palabra Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Una buena noticia. Y para que sea una buena noticia, quiere decir que había una mala noticia. ¿Ya? Y lo vamos a ver. El Evangelio o el mensaje de salvación no es un mensaje de autoayuda. No es una charla motivacional. Y usted aquí no va a escuchar, usted puede. Usted tiene que valorarse, usted tiene que quererse a sí mismo porque usted es una gran... No, al contrario. ¿Y saben por qué la gente no quiere escuchar el Evangelio? Porque es un mensaje que llama a la humillación. No a la exaltación. No, si yo soy maravilloso. No. Nosotros no vamos a impresionar a Dios. En absoluto. ¿Cómo vamos a impresionar a alguien que lo conoce todo, que lo sabe todo, que sabe incluso lo que está pensando en este momento, en este segundo, en su corazón, en su mente? No lo podemos impresionar. Pero nos ama. Y aún sabiendo todo lo que pensamos, aún sabiendo todo lo que maquinamos en nuestra mente a veces cuando estamos enojados, aún así nos ama. Por lo tanto, el Evangelio no es un mensaje motivacional, es un mensaje donde revela a Dios su amor y que nos quiere salvar. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 6? Os sacaré, os libraré. Está hablando hacia el futuro. Está hablando diciendo, yo les haré. ¿Ya? Yo voy a hacer una cosa. Israel estaba bajo trabajo forzado. Israel era un pueblo que estaba esclavizado. Y miren, alguien que me pueda leer Juan capítulo 8, versículo 34. Miren cómo se parece a nosotros. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchas gracias. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que me levante la mano aquí que nunca ha pecado. No hay ni. Y a lo mejor usted dirá, no, pero así como esclavo del pecado, no creo. Perfecto. Pongamos, este es un ejercicio que siempre me gusta hacer, pero Dios en el Antiguo Testamento estableció más de 300 leyes que son su estándar. Son su estándar lo que Él espera de los suyos, de su pueblo. Pero lo más conocido, podríamos decir que es el índice, como que si fuera, su ley fuera, ¿no es cierto? Usted tiene su Biblia y al principio está el índice, donde salen todos los libros de la Biblia. ¿Ya? Digamos que ese índice son los 10 mandamientos. El encabezado de lo que desarrollará después su ley. Y la palabra de Dios dice, no matarás. Bien, un puntito dice usted, nunca he matado a nadie, ¿sabe? Perfecto. Pero el Señor dijo que cualquiera que pensara en mal contra su hermano,
ya está cometiendo un delito. Pensar mal. No codiciarás la mujer de tu prójimo, otro mandamiento. No, yo soy fiel a mi esposa, dirá, o a mi novio, no sé, o a mi novio. Pero el Señor dice que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Pecado, hermano. Nunca he robado nada a nadie. No deseará ni los bienes de tu prójimo. Nunca he robado nada a nadie. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Ni 10 pesos? Siempre digo esto, cuando alguna encuesta por ahí para obtener algún bonito algo y le bajo un poquito algunos valores para que me den más beneficio. Robar. Algunos dicen, bueno, ellos han robado harto, hace un poquito no lo van a notar, pero usted robó. Y cada uno va a rendir cuenta, cada uno. Usted no va a rendir cuenta por esa otra persona. Usted va a rendir cuenta por usted. Bueno, déjeme decirle entonces que usted y yo, porque me incluyo, porque yo sí me incluyo también que he pecado, somos pecadores. La palabra de Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos. ¿Y qué acabamos de leer ahí en Juan capítulo 8, 34? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo del pecado. La única manera de que yo no sea esclavo, obviamente, es ser libertado. Y aquí está el problema del mundo hoy en día, que escuchando que hay un libertador, que es Jesucristo, que quiere sacarte de esa esclavitud, no quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. ¿Y qué hace un esclavo? Hace lo que siempre ha hecho siempre. Pecar, 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 pecar y pecar. Y aquí va la diferencia con el creyente, con el cristiano. Que el cristiano tiene poder para ganarle al pecado. Porque somos templo del Espíritu Santo. En nosotros, en los que hemos creído en el Señor, hay una nueva criatura. Él nos da el poder para vencer el pecado, para poder huir del pecado. Pero el que no tiene a Cristo, el que nunca ha creído en el Señor, sigue pecando. Es más, a lo mejor no usted, pero ¿cuántas veces he escuchado a alguien que se ríe cuando logró engañar a alguien o al sistema? Y se siente orgulloso, ¿cierto? Uy, me lo hice tonto, me lo hice leso, y mira. O aquel hombre infiel que se siente supuestamente más hombre, porque engaña a su esposa y él no se da cuenta. O aquel niño que le mintió a sus papás, y aquí a lo mejor caemos todos, y el papá nos creyó, la mamá nos creyó, y zafamos de que nos castigara. Ya hemos pecado, Bueno, la palabra dice que cuando hay una tendencia continua a querer pecar es porque es esclavo del pecado. Hay un placer por pecar. Y aquí la diferencia, insisto, la diferencia con el creyente. Porque el creyente también peca, Yo peco. Y una evidencia de la nueva criatura en Cristo es que cada vez que yo peco, cada vez usted, hermano, hermana, que peca, si hay dolor, si hay pesar, si hay angustia porque pecó, es porque el Espíritu Santo está en usted y le está acusando, le está diciendo, Pablo Medina, mira lo que hiciste, arregla esto. Pero el que es esclavo del pecado, le gusta y encuentra placer en ello. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Dios promete sacar al hombre de su esclavitud
y lo hace en Cristo. Él rompe las cadenas de la esclavitud del pecado y da perdón, da una nueva vida. ¿Por qué? Versículo 6 nuevamente, ¿qué dice? Os redimiré con brazo extendido. Otra palabra interesante, redimir. ¿Qué es lo que es redimir? En la antigüedad los esclavos se compraban. Obvio, porque eran esclavos, eran objetos. Entonces, había un hombre que esclavista y colocaba a los esclavos paraditos acá y la gente iba y los analizaba. A lo mejor a veces uno ve las películas de esclavos y ve y revisan su dentadura, la musculatura, ¿no es cierto? Ya este me va a servir y lo compra. ¿Cuánto vale tanto? Imagínense esa escena. Por ejemplo, aquí hay esclavos y ustedes son los que van a comprar esclavos. Y están revisando, ya este hombre vale, no sé, pongámosle 10 millones de pesos. Aquí hay harta plata, así que compren este hombre. Y aparece un hombre que viene y dice, yo lo pago. Y este hombre toma, entonces se le da un contrato, toma y tiene. Y este contrato hace que este hombre sea su propiedad. ¿Y qué hace? Le quita las cadenas y lo deja libre. ¿Qué tipo de negocio es ese? Solamente Dios puede hacer ese negocio, porque ama a ese esclavo y lo quiere libre. Pero ese precio que pagó está establecido en la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva, gracias hermana, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El precio del pecado fue la muerte. Había que pagar el precio. Dios es amor, es verdad. Pero a veces se olvida que tiene otras características, otros atributos que no se reducen en lo absoluto. Y Él es juez justo. Y por lo tanto, Él dice la palabra de Dios, no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué hace Dios cuando ve que Él tiene que ser justo, que no puede pasar por inocente al que es culpable? Entregó a su Hijo en la cruz. Señal de que este hecho era cierto es que después que el pueblo, les voy a hacer como un adelanto de la historia de Israel, Israel es liberado, camina por el desierto y Dios establece un acuerdo con ese pueblo que tienen que hacer sacrificios para remisión, para perdón de pecados. Pero esos sacrificios no eran perfectos, porque el hombre pecaba y necesitaba otro sacrificio. Entonces lo que hacían ese sacrificio es anunciar un cordero que vendría, porque pedía un cordero que vendría, que sería perfecto y para el perdón de todos. Y cuando aparece, como lo vimos en la mañana, el cumplimiento del tiempo, Juan el Bautista, un hombre de Dios, predicando en el desierto, ve allí en el desierto acercar su nombre y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo. El Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Y Él, al único. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia? A lo mejor usted no lo sabe, pero yo le voy a contar. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que los cielos se abren y dicen, he aquí mi Hijo amado, en quien yo me alegro, en quien yo tengo contentamiento? Solo en uno se llamaba Jesucristo. No existe ningún hombre en la tierra que se haya abierto los cielos y se haya dicho tal cosa. Era el único que estaba, donde Dios estaba totalmente contento, totalmente pleno, su Hijo amado Jesucristo. El único que pudo cumplir su ley, el único que no tenía pecado, el único, dice la palabra de Dios, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente, Jesucristo. Él era el único perfecto, es el único perfecto. Y Él dice en su palabra que sobre Él
fue puesta todo nuestro pecado. El profeta Isaías dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. O sea, había un castigo y Dios no lo iba a pasar por alto. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Es ese el que puede liberar tu alma. No tu buena conducta. A veces uno escucha incluso a los niños decir, ¿cómo te vas al cielo? Haciéndole caso a la mamá, haciéndole caso al papá, comiéndose toda la comida, y uno escucha esto y uno dice cosas de niño. Pero cuando habla con adultos, y es exactamente lo mismo dentro de su contexto, ¿cómo usted puede llegar al cielo? Siendo una buena persona, siendo buen vecino, siendo buen padre de familia, madre de familia. Y eso no sirve para llegar al cielo. Lo que usted está haciendo es poner delante de Dios una balanza donde pone a Cristo y su obra en la cruz y sus obras, y usted está diciendo que lo que usted hace puede tener igual o mayor valor que lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es menospreciar la cruz. Eso es menospreciar, como ya mi hermana me ayudó a citar. Más la dádiva de Dios, dádiva es regalo. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está diciendo que usted puede comprar ese regalo. Usted está diciendo que tiene la capacidad suficiente para poder llegar al cielo a su manera. ¿Ha escuchado usted decir eso? Yo creo a Dios a mi manera. ¿Ha escuchado eso que usted dice, no, si yo creo, o uno va a hablarle a la persona, no, déjeme, no, si yo creo, yo tengo una relación propia con Dios, yo creo a mi manera, usted, esta es su manera, no venga a meterse conmigo, esta es mi manera, esta es la que yo me relaciono con Dios. Pero Dios estableció en su palabra cuál era la manera que Él quiere. No lo decimos los hermanos de esta iglesia, no lo establecimos nosotros como una norma para decir, esta es la manera que usted se va a acercar al cielo, se va a acercar a Dios. Es la manera que aparece en este precioso libro, al cual reconocemos como la palabra de Dios. Ah, pero ese libro fue escrito por hombres. Entonces, ¿cómo dice usted que cree en Dios? Si es la única parte donde nosotros nos revela quién es Él y qué Él quiere de nosotros. La creación puede mostrarte que hay existencia de Dios. Podrás ver los cerros. Me encanta esta zona, ver las montañas, los cerros. Lo hermoso que me encanta la cordillera. Ver, gracias, mi hermanito. Ver la majestad, verlo, sentirme tan pequeñito frente a tanta grandeza. Pero eso, lo único que me va a decir, sí hay un creador. Pero el cerro no me va a decir qué es lo que pide de mí. Ese árbol hermoso, verde, o esas flores hermosas con sus colores maravillosos, no me va a decir qué quiere Dios de mí. Me dice que hay un Dios nomás. La revelación está aquí en su palabra. Y es ella la que nos enseña que Él envió a su Hijo para que usted pueda ser salvo, para que usted tenga salvación y vida eterna. Entonces, Él puede redimir, Él puede comprarle. Él ofreció a su Hijo como precio de mi rescate, de su rescate. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 7 dice algunas palabras. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. No solo saca el pecado, no solo da liberación, Él también nos adopta para tener comunión con Él, nos hace hijos de Dios. ¿Son todos hijos de Dios? No. Por favor, hermanos, que me comparta Juan 1:12. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. ¿Son todos hijos de Dios? No, porque aquí dice, mas a todos los que recibieron. ¿Usted quiere ser un hijo de Dios? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad o autoridad de ser hijos de Dios. Más a todo. ¿Usted quiere ser hija de Dios? Ahí dice, a los que le recibieron. A los que creen en su nombre. A esos le dio esa palabra potestad de autoridad, así entendámoslo en el lenguaje nuestro, autoridad para ser llamados hijos de Dios. ¿Son todos hijos de Dios? No, solo los que creen en el Señor como su Salvador. Y yo le pregunto, ¿usted es hija de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Frente a lo que dice la palabra, no a lo que usted cree, a lo que acabamos de leer, usted es hijo, hija de Dios. Si no lo es, entonces aún es esclavo del pecado, porque como acabamos de leer en Éxodo, Él a los que libra los adopta. Los adopta. ¿Y para qué? Versículo 8 de Éxodo, Dios promete una herencia. Os meteré en la tierra y os la daré por heredad. Israel miraba a esa tierra prometida que se llamaba Canaán. Israel miraba allí donde estaba la promesa de Dios, pero el creyente mira a la vida eterna. Juan capítulo 14, versículo 2 dice, ¿no es cierto?, que Él irá a preparar lugar para nosotros, morada para nosotros. No se turbe, dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, no se confunda sus corazones. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Si así no fuera, entonces yo estaría mintiendo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él murió en la cruz para abrir esa puerta de salvación, donde todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Y usted está al alcance de esa salvación que Él ofrece. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vendré, y os tomaré a mí mismo. Es tanto el amor que el Señor tiene por nosotros que nos hace parte de su cuerpo. Él dice, os tomaré a mí mismo. Porque así nos amó el Señor. Así Él te ama. Así Él entregó su vida. Porque te ama. Entregó su vida por ti. El Evangelio no es solo para hoy. Nos asegura un futuro con Él. Entonces este mensaje terminará como el de lo que le sucedió al pueblo de Israel en ese momento. ¿Cómo termina lo que acabamos de leer ahí en Éxodo, el versículo 9? Pero ellos no escuchaban. ¿Sabe? Quizás no es primera vez que se escucha el Evangelio en su corazón. Y quizás este mensaje lo ha escuchado más de una vez, pero aún no clama por salvación. La palabra de Dios dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué tiene que hacer usted? Obedecer el mandato de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel a quien Él levantó desde los muertos. Él resucitó. Él murió, fue sepultado y vive. Resucitó. Y por lo tanto, porque Él vive, mi fe no es vana. Mi fe no es una farsa. Mi fe está fundamentada en aquel que hoy vive, está a la diestra del Padre y que vendrá a buscarme. Porque me quiere con Él. Amigo, amiga, te quiere con Él. Ven a Cristo. Ven ahora. No dejes para mañana. Tus segundos de vida pasan delante de ti. No sabes cuándo es tu final. Después de eso no hay oportunidad.
Es ahora el tiempo aceptable. Es ahora el día de salvación. Porque mañana quizás no haya nunca mañana.